La historia de la tetralogía de Fallot, el primer registro data de 1673. El doctor nos da una descripción muy breve y pocas imágenes respecto a esta enfermedad congénita. Fue hasta más o menos 1784 que nos proporcionan más imágenes, información un poco más detallada, pero todavía no se le conocía como tetralogía de Fallot como tal, sino fue hasta 1813 que el doctor Fallot describió concretamente las 4 malformaciones cardiogénicas y al mismo tiempo nos dio unas imágenes que nos ayudaron bastante a comprender cómo funcionaba esta enfermedad. Consta de 4 malformaciones específicamente: una aorta cabalgante, una hipertrofia en el ventrículo derecho, una comunicación intraventricular y también estenosis pulmonar, que es la obstrucción en el tracto de salida del ventrículo derecho. Luego se le dio un seguimiento al estudio de esta enfermedad, entenderla un poco mejor, quizá buscar maneras de arreglarla, pero fue hasta años después, con la primera fístula de Helen Taussig, que por fin se pudieron reparar o se pudo apoyar a que se regenerara mejor este tipo de malformaciones. Esto tiene una historia bastante interesante que siento que entra más en sociología. En este caso, el doctor Blalock, un doctor bastante bueno que estaba agarrando un reconocimiento en el ámbito de la medicina, tuvo un alumno llamado Viven Thomas. Este caso era un joven de raza negra. En ese entonces, en los 40, la segregación social se veía muy marcada. Todavía existía eso de hospitales para gente blanca, zona para gente negra. Y a pesar de todo esto, el doctor Thomas no se rindió. Él fue de hecho quien no solo entendió bien cómo era la técnica específica para arreglar estas malformaciones, sino que la perfeccionó, y todo ese trabajo se lo entregó al doctor Thomas, que practicó la primera fístula y salió de manera correcta. Se mejoró a la paciente, que en ese caso era una infante de 3 meses, si mal no recuerdo. Entonces, a pesar de todo esto, nunca se le dio el reconocimiento. ¿Por qué? Porque era un obrero de raza negra que ni siquiera tenía un título de medicina. A pesar de ser muy inteligente y tener muchas capacidades, nunca estudió como tal. Ya fue hasta años después, aproximadamente en 1973, que una universidad le otorgó el título como doctor, como un doctor honorario, y al mismo tiempo como instructor en cirugía. Nunca se le dio reconocimiento en la técnica de Blalock-Taussig para arreglar este tipo de problemas. Y pasando a un análisis un poco más actual, los niños que sufren este tipo de enfermedades tienden a tener episodios cianóticos, episodios de hipoxia, arritmias, por lo cual no pueden tener una vida normal. Tienen que estar en constante cuidado, ya que también le pueden dar infecciones en el endocardio. Entonces sí es mantenerlos resguardados, porque en cualquier momento pueden recibir un ataque de hipoxia y eso estaría bastante mal. Entonces la actividad física se ve reducida, no pueden entablar amistades correctamente, pero a pesar de todo esto existen grupos, existen asociaciones que apoyan a personas con enfermedades cardiogénicas, que en este caso sería Cardias. Cardias de hecho es parte, viene de aquí de México. Luego, desde el análisis psicológico vemos traumas en cuanto a la mamá por la pérdida del hijo, que puede ser, por ejemplo, todos los pasos del duelo, negación. Entonces, también pueden sufrir resentimiento hacia los padres, temor, miedo a estar solos, soñar con su hijo, sentir su presencia cerca. Son algunos de los síntomas que puede pasar la madre cuando ocurre la pérdida de su hijo. Dentro del caso clínico tenemos un muy interesante: paciente de sexo femenino de 1 año y 4 meses de edad, procedente de la ciudad de Cobijapando, producto de tercera gestación, parto eutóxico hospitalario, llanto vigoroso al nacer, eso es buena señal, alimentación complementaria desde los 6 meses de edad, inmunizaciones completas. Se le ingresa al hospital por un cuadro clínico que presenta secreción mucosa nasal en escasa cantidad, alzas térmicas no cuantificadas, medicina medicada con amoxicilina, ambroxol y paracetamol. A pesar de esto, y que fue el pronóstico que nos indica que quizá tiene tetralogía de Fallot, es que presenta dificultades respiratorias, aleteo nasal, tiraje subcostal y cianosis perivocal y de lechos unguales. Después de distintos exámenes, tratamientos y demás, se le diagnosticó el tetralogía de Fallot como tal, ya que en el estudio sonográfico se presenta estenosis pulmonar, ventrículo derecho aumentado de volumen, cabalgamiento de la aorta y septum interventricular con defecto en su base. Pasando a estadísticas, vemos estadísticas muy interesantes. Por ejemplo, la tetralogía de Fallot representa aproximadamente un 3.5 a 8% de
del total de enfermedades congénitas. Afecta a uno a cada 2.400 nacidos. Algunas complicaciones como arritmias, insuficiencia cardíaca por disfunción del miocardio son bastante comunes. Un 6% de pacientes no llega a pasar de los 30 años y cuando no se interviene quirúrgicamente, pero esa cantidad baja a cuando pasan de los 40, que solo un 3% tiene probabilidades de vivir. Luego, uno de cada 120 bebés nace con algún tipo de enfermedad congénita. También en cuanto a los síntomas, tenemos distintos para identificar cada uno de las malformaciones de Fallot. Entonces, pero considero un poco más prudente hablar principalmente cuáles son los síntomas de la tetralogía del conjunto de malformaciones, que en este caso sea coloración azulada en la piel causada por un nivel bajo de oxígeno, esto se le conoce como cianosis, falta de aire y una respiración rápida, poco aumento de peso, se cansa rápidamente, presenta irritabilidad, llanto prolongado, soplo cardíaco, se desmaya y sí. El tratamiento va a consistir en una operación, una cirugía de corazón abierto en el paciente, que hay que considerar aproximadamente se hace entre las 3 a 6 meses de haber sido nacido, y se hace una pulsioximetría, que es una manera indolora de controlar el contenido de oxígeno en la sangre, un electrocardiograma, ecocardiograma, una radiografía de tórax, una RNM cardíaca, una imagen tridimensional que muestra las anormalidades del corazón y un cateterismo cardíaco. Se inserta un tubo delgado, que es el catéter, en el corazón a través de una vena grande en la pierna. En general, la estrategia en casos de hospitales es la siguiente. En menores de un año que presentan crisis de hipoxia o franca desaturación, se va a hacer una fístula y una corrección total. Pero si los enfermos son más estables, poca cianosis, se les hace una corrección total dentro del primer año de vida. Luego en la prevención, esta no es una enfermedad que puedas prevenir completamente, ya que es una enfermedad congénita, es algo que heredas. Entonces, pero sí hay algunos factores que elevan la probabilidad de que tu hijo o tu hija sufra tetralogía de Fallot, los cuales serían enfermedades virales durante el embarazo, fumar, consumo de alcohol, ser una madre mayor a 40 años, que alguno de los padres haya sufrido, como ya mencioné, tetralogía de Fallot, y también el riesgo aumenta cuando el paciente padece de síndrome de Down. Estas no son 100% determinantes, como ya mencioné, pero se tiene que tomar en cuenta que estas aumentan la probabilidad de que se nazca con problemas. En la propuesta no se puede emplear una técnica para disminuir al 100% las incidencias de esta enfermedad, pero como es una enfermedad congénita, podemos optar por informar a los padres de qué estilos de vida promueven e incrementan las probabilidades de adquirir una enfermedad cardiogénica. Como antes ya mencioné, en México podemos promover programas como Cardias, que es una asociación de apoyo a niños que sufren cardiopatías congénitas pediátricas. Muchas gracias.